¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a un episodio más de un podcast de hombre a hombre. Mi nombre es Luis Pedro Fernández, pero me pueden decir Wipe si quieren. Y estaré acompañándolos otra vez en este episodio súper interesante que vamos a tocar con respecto a la virilidad sexual. Recuerden seguirnos para los primeros o para ustedes que nos están escuchando. Si nunca nos habían escuchado, pues primero bienvenidos. Y por el otro lado, síganos en redes sociales como @unpodcast. Así nos pueden encontrar en Instagram. El episodio de hoy vamos a centralizarnos en una de las críticas a la masculinidad tradicional, especialmente en el tema de la virilidad sexual. Hablábamos en episodios anteriores como pues una de las críticas que nos estaban haciendo a esta masculinidad rota o masculinidad tóxica que ha ido ocurriendo de generación en generación tiene que ver con esta virilidad sexual, ¿no? Y no en un sentido de satanizarla, sino cómo se le ha considerado a un hombre hombre, o cómo es que el hombre es masculino únicamente por el hecho de su virilidad sexual, ¿no? O sea, se le considera más hombre por su vida activa sexual, ¿no? O sea, eres hombre mientras más activamente sexual eres. Existen pues también discursos de distintas mujeres en donde se habla que existe esta cultura falocéntrica en donde pues todo tiene que girar en torno a la sexualidad del hombre, ¿no? Yo recuerdo que he tenido pues esta conversación con varios amigos, incluso con señores mayores, en donde lamentablemente pues muchos ven este tema de la sexualidad como un instinto, ¿no? Como pues soy un animal. O sea, y como animales, entonces pues nosotros tenemos que liberarnos, ¿no? Y tener relaciones sexuales, ¿no? Lamentablemente es un tema un poco incómodo, o sea, me gusta tocar ese tema tabú. Pues bueno, ¿no? O sea, empezamos a discutir lo que es esta sexualidad como impulso o como instinto, ¿no? Y creo que es necesario recordarnos que pues sí, en efecto, nosotros como hombres que somos seres sexuados tenemos impulsos, más no somos animales específicamente que tenemos instintos, que hacemos las cosas solo porque en ese momento nos nace hacerlas. Y yéndonos a esto, ¿no? Y centrándonos en esta perspectiva social que nosotros lamentablemente batallamos, que es que eres más hombre o te eres considerado hombre por tu vida sexual, surge esta pregunta y es, ¿qué ocurre con el hombre casto? Esa persona que se guarda en castidad, que busca pues esperarse a tener una relación sexual en su momento adecuado, ¿esto lo hace ser menos hombre? ¿Qué ocurre con estos hombres vírgenes, con estos hombres incluso pues que no necesariamente son vírgenes sino solo castos, que los hacen menos experimentados con las mujeres y por lo tanto los hacen menos masculinos? O sea, no sé, empezamos a cuestionarnos, ¿no? Toda esta parte de la cómo vemos la castidad erradamente. Y pues para eso, aquí les tengo a alguien que nos va a estar acompañando en este episodio. Así que le vamos a dar nuevamente la bienvenida al padre Oscar Cabello. Pater, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Muchísimas gracias, Wipe, qué gusto. Y espero, en tu introducción decías que has hablado con muchos hombres mayores. Espero yo no entrar en esa categoría todavía, si no tendríamos problemas después de esta grabación. Y haciendo que el padre me va a tirar un zapato después de hacer esa referencia. No, pues al referirme a hombres mayores, tristemente, pues solo he hecho esta referencia con amigos y señores más grandes que yo. Y pues hemos tenido esta discusión un poco incómoda, ¿no? En donde todavía existe un pensamiento que todo esto es instintivo, ¿no? Y que por lo tanto es imposible que un sacerdote o una vida consagrada pueda conservarse casta porque humanamente el hombre necesita tener relaciones sexuales, ¿no? Por ahí me dirigía. Es broma, era broma, ¿no? Pero bueno, es bueno
escuchando esta introducción, me venía a la mente un tema importante. Tenemos el hombre, hablando de antropología, es un animal racional. Nos damos cuenta de cómo compartimos muchas cosas con el mundo animal, y así podemos decir que en nuestra vida tenemos tantas cosas que pertenecen al mundo de lo animal. Sin embargo, distinguimos también en esas cosas la parte racional. Pienso, por ejemplo, en la vista. Un animal utiliza la vista para ver, pero jamás va a poder decir que hay algo que es bello. No va a decir esto que veo es bello, ni siquiera apetitoso. Hablando, por ejemplo, con con un señor distribuidor de alimento para gatos, decía que acaban de sacar un nuevo alimento para gatos de salmón. Y él me decía, padre, los gatos no distinguen la diferencia entre sabores. Están acostumbrados a una cosa y van a comer a lo que están acostumbrados. Así que un gato jamás va a poder decir, qué sabroso, un salmón. Por lo tanto, hasta en el sentido, está el elemento animal del gusto y está el elemento racional del gusto. Cuando hablemos de sexualidad, también vamos a poder hacer esa distinción entre el elemento animal, instintivo de la sexualidad y el elemento racional de la sexualidad. Eso me venía mucho en la mente ahora que tú hablabas y hacías esa distinción de este elemento de la antropología. Buenísimo, padre. A ver, estábamos hablando, no sé, afuera de esta grabación estábamos hablando un poquito con respecto a lo que era la sexualidad instintiva, ¿no? O sea, esta sexualidad que pues muchos creemos que es lo que nos define como hombres, que es por este instinto que tenemos, entonces pues por lo tanto es imposible guardarnos en castidad. No sé si existe como un antagonista o otra cara de la sexualidad instintiva, ¿no? Creo que tocas un tema que para poder comprenderlo hay que hablar del mal uso de la libertad. ¿Por qué? Porque pareciera que libertad es hacer lo que me viene en gana, y cuando le digo a alguien no limites mi libertad, está limitando mi capacidad de hacer lo que quiero. Realmente hay que decir que somos personas muy limitadas. No podemos hacer todo lo que queramos. Yo en medio del tráfico de la ciudad quisiera teletransportarme, pero estoy limitado a un espacio físico y tengo que aguantarme mi limitación física. Yo quisiera, no sé, pienso con un joven en un noviazgo que quisiera que su novia le amara, pero pues está condicionado a la libertad de la otra persona. Y así, hoy por hoy, en el campo de la sexualidad, creo que se habla de este libertinaje sexual, donde le damos un valor absoluto al instinto sexual cuando realmente lo decimos de palabra, no vivimos ese instinto como animales. Un animal tiene ganas de comer y come, tiene sueño y se duerme. Sin embargo, tú si vas a trabajar y tienes sueño, ni modo, te despiertas, ¿no? Entonces regulas tus instintos por tu propia razón. O incluso una persona que me dice, padre, mi sexualidad, yo la quiero vivir cada vez que tengo ganas, les diría que es un mentiroso, ¿no? Por muchas pastillas azules que tome o demás cosas, jamás podría hacerlo. ¿Por qué? Porque si le dan ganas a las 4 de la tarde en medio del trabajo, no va a poder lo regula. Un animal no. Un animal tiene ganas y tiene un acto sexual, ¿no? Claro. Entonces, lo propio del hombre, la parte racional del hombre, regula los instintos.
en todos los ámbitos, ¿no? Comer, dormir, sexual, etcétera, etcétera. Así que alguien puede decir que le da plena libertad a su instinto sexual, es un mentiroso, ¿no? Claro, un mentiroso o un enfermo. Porque, o sea, también podría ser hasta un sociópata, ¿no? Que no pudiera ni siquiera pues controlar o regular, utilizando sus palabras, este instinto o impulso sexual al respecto, ¿verdad? No sé, me dio muchísima risa ahorita el ejemplo que está dando, ¿no? De cómo el argumento que muchísimos hombres utilizan, que pues esto es un instinto, que somos animales, que por lo tanto entonces es imposible guardarnos en castidad, pues ya solo con este simple ejemplo pero es posible regularlo, es posible entonces o sea, guardarlo y aprovecharlo para otra ocasión, eso implica entonces que es regulable. Entonces, no necesariamente nos convierte en estos seres irracionales, pues que simplemente porque hay ganas entonces lo hacen, ¿no? Que a veces te pintan mucho esta como imagen del hombre macho, de yo obtengo lo que quiero y hago lo que quiero y entonces pues ahorita, ¿no? Que se puede decir, pero nadie lo hace así, claro, en ningún ámbito, ¿no? Cuando la fuerza racional que regula un instinto se llama virtud, ¿no? Que significa literalmente de latín virtus, fortaleza, porque se coloca sobre un instinto. ¿Cuál es no sé, el que regula el instinto a la pereza? Pues se llamará diligencia. ¿Cuál es la virtud que regula el instinto sexual? Se llama castidad. Por lo tanto, ¿cómo se vive racionalmente la sexualidad? Ahí introducimos un término que no es cristiano necesariamente, pero es la virtud que regula el instinto sexual y se llama castidad. A este respecto, te cuento una anécdota. Me subí en un taxi y estoy vestido como sacerdote y procuro casi siempre estar vestido como sacerdote, y me preguntaba el taxista que si era sacerdote y me dan ganas de decirle no, soy payaso, pero me disfracé, ¿no? Y le dije sí, soy sacerdote, y me decía que él no entendía este tema de la castidad, ¿no? Que cómo era posible que yo pudiera vivir sin tener relaciones sexuales. Entonces me vino a la mente esta idea, ¿no? De la imposibilidad de regular el instinto sexual. Era lo que él me estaba diciendo. Y entonces le hice la pregunta, oiga, ¿usted está casado? Sí, sí estoy casado. Y cada vez que tiene ganas de tener relaciones sexuales, ¿las tiene? Y me dice, no, porque muchas veces depende de mi esposa, otras veces depende de mí o de los hijos que podamos tener o todo lo que tú quieras, ¿no? Y le digo, entonces usted regula su instinto sexual, y me dice sí. Le digo, pues usted es una persona que vive la castidad, con más orden o menos orden, pero usted regula su instinto sexual con la virtud de la castidad. Simplemente yo procuro, del mismo modo que usted, regular mi instinto sexual a través de la castidad. ¿Cómo? Repito otra vez, todos tenemos un instinto sexual. Como tenemos mucha serie de instintos, buscamos regularlos racionalmente a través de virtudes. Y hablando del campo de la sexualidad, la virtud que regula un instinto sexual se llama castidad. Claro. Y padre, creo que también valdría la pena a partir de esta diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, consideraría usted, entre la sexualidad y la genitalidad? Porque creo que a donde hemos llevado toda esta idea, y me hace mucho sentido la construcción lógica, es que una persona casta de igual forma trabaja su sexualidad, ¿no? O sea, no es que se vuelva asexual, sino que enfoca su sexualidad en otra cosa, más la genitalidad creo que es la diferencia, ¿no? No sé si podría explicarnos más o menos como cuál es el parteaguas ahí. Bueno, el órgano sexual del hombre no es ni siquiera la dimensión instintiva de la sexualidad. Yo no soy varón solamente
por tener un órgano sexual propio de los varones. Yo soy varón por mi psicología. Creo que podemos darnos cuenta que la psicología del hombre y la psicología de la mujer es diversa. Y la cantidad de situaciones que se describen o de chistes o de memes, ¿no? Pienso ahorita en la mente uno que cómo compra un hombre o cómo compra una mujer en el supermercado, pues el hombre va, sale y derecho, la mujer pasa por los diversos pasillos, simplemente un elemento de su propia psicología. Por lo tanto, la sexualidad no solamente es un elemento del órgano sexual, sino también implica la psicología, el mundo emocional, la forma de razonamiento. Se suele decir que el hombre es mucho más deductivo, mientras que el razonamiento de la mujer es mucho más intuitivo. Creo que en ese sentido así podemos distinguir que yo soy varón por todo un conjunto de características y no se puede reducir meramente al órgano sexual. Cuando yo hablo de todo esto es que soy un ser sexuado y son mis características que me hacen ser varón. El elemento del órgano sexual, pues creo que es un elemento más de tipo biológico y que indudablemente pues está anejado al instinto, ¿no? Así lo distinguiría, no sé si... No, me parece bien, y creo que, a ver, retomando un poco el tema de la libertad del hombre, ¿no? O sea, en este sentido entonces, el hombre va a ser más libre cuando él pueda actuar por encima entonces de todos estos instintos, ¿no? No solo hablemos de un instinto o un impulso sexual, sino también pues el instinto a la pereza, el instinto pues a XY, ¿no? O sea, pero hablamos entonces de una libertad porque nosotros estamos tomando la decisión de hacerlo y no solo porque nuestro cuerpo nos lo está pidiendo, entonces lo hacemos, ¿no? Efectivamente, tú puedes tomar la decisión de tener un cuerpo fitness, ¿no? Pero a partir de ese momento usas las reglas del ejercicio para tener ese cuerpo fitness. No decides tú las reglas. Yo puedo ser libre de elegir una carrera, voy a ser ingeniero, pero mi libertad no define los contenidos de la carrera. Voy a someterme a una serie de reglas, a una serie de programas. Yo puedo ser libre para ejercer mi sexualidad, pero eso no implica que la haga lo que yo quiera, sino que me someto a unas reglas en mi naturaleza que me permiten el ejercicio libre de la sexualidad. Cuando tú conviertes la libertad en fin, llegas a lo que se llama libertinaje, y en este caso libertinaje sexual, Claro. que casi siempre genera un vicio. Padre, y claro, obviamente el libertinaje al final conlleva el volverte esclavo de y no verdaderamente ser libre. Y creo que, a ver, si estamos como atando todas estas ideas con respecto a la libertad, con respecto a la sexualidad, mi última pregunta, padre, es ¿cómo entonces puede un hombre casto practicar su sexualidad? ¿No? O sea, y me refiero, en este caso, pues usted con una vida consagrada, ¿de qué forma tanto hombres consagrados o mujeres consagradas pueden entregarse sexualmente? El título de los podcasts de este grupo, creo que es bellísimo entender que tenemos que redignificar la figura del varón. Yo cuando confieso a alguien, lo hago confesando como varón. Pienso yo como varón, ¿cómo puedo darle, si estoy confesando a una mujer, cómo puedo expresarle la fuerza del amor de Dios para que ella se encuentre segura en el amor de Dios? Y estoy pensándolo como un consejo, una forma de aconsejar a alguien. También un esposo normalmente pensará eso hacia su esposa, un novio hacia su novia. Por lo tanto, y no estoy pensando con una mujer guapa en mi instinto sexual. Lo regulo, lo procuro, lo vivo.
y aún así la cantidad de espacio, de tiempo que una persona dedica al ejercicio de la práctica sexual siempre va a ser mucho menos para que le demos una importancia tan absoluta, ¿no? Ejerce tu sexualidad en el deporte, ejerce tu sexualidad en el trabajo, ejerce tu sexualidad leyendo un libro, ejerce tu sexualidad en tantas cosas que te hagan ser más varón, ¿no? Complementario a la figura de la mujer, ¿no? Y creo que en este sentido ser perfectamente hombre es una persona que integra su sexualidad en el ser varón. Me parece, la verdad es que creo que ha sido de las mejores frases para poder concluir este episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, padre, por de nuevo acompañarnos. De verdad que es un gustazo tenerlo acá. Gracias por su tiempo y que pues esperamos que a las personas que nos están escuchando de igual forma les haya llenado este podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales como @unpodcast. Padre, no sé si quisiera pues despedirse de los que nos están escuchando. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes. Espero poder seguir en contacto. Estos temas me apasionan, ¿no? Efectivamente creo que ejerzo incluso mi sexualidad hablando con jóvenes varones de temas que nos atañen a los hombres. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, padre. Entonces, terminamos este podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Y como es tradición de este podcast, les vamos a hacer una recomendación musical. Justo ahora que terminen de escuchar esto, les recomiendo escuchar High Hopes de Panic at the Disco. Dense la oportunidad de tener altas esperanzas de vida. Un fuerte abrazo. Hasta luego.